Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos hoy en nuestra última edición de la temporada de nuestro podcast con Agustín Acedo del grupo Acto Aparte y queremos conversar con él en torno a sus actividades, sobre su obra, esa muerte accidental de un anarquista y muchas más cosas. Un saludo, Agustín. Hola, un saludo, Javi. Gracias por acogernos, para darnos este altavoz. Gracias a vosotros por estar con nosotros en estos micrófonos y por todo lo que hacéis. Nos vamos hasta el Torbiscal, que es un pueblo de Badajoz. ¿Cómo surgió el grupo y en qué año? Pues el grupo surgió, los años lo llevo un poco regular, pero más o menos de 19 a 20 años más o menos surgió el grupo, una asociación cultural, no un grupo de teatro como tal, aquí en Torbiscal, y bueno, pues por la necesidad un poco en los pueblos de intentar acogerse a ciertas actividades culturales a las que a veces tenemos poco acceso. Entonces, por abrir un poco, hacer más accesible a los pueblos más pequeños, como Torbiscal en este caso, pues una serie de actividades a las que no tenemos tanto al alcance. Porque vosotros ya habíais partido de una experiencia en la asociación Descoloque, ¿no? En aquellos tiempos. Claro, correcto. Nosotros empezamos con Descoloque, que al final era un grupo pues un poco variado de gente de diferentes edades, y fue ahí un poquito ahí nació un poco el germen del... No nacimos como teatro, porque luego fue surgiendo, pero nació un poquito el germen, la semilla de lo que hasta ahora somos. Si te pregunto por aquellas adaptaciones de Moulin Rouge y cosas así, ¿qué te viene a la memoria? Pues la verdad que muchas horas, porque echamos muchas horas y al final éramos muy pequeños y muy inexpertos, pero unos recuerdos súper bonitos porque al final fueron nuestros inicios, nuestros primeros contactos con el teatro y no solamente el teatro, sino también de otra forma diferente de convivir con la gente del pueblo, porque éramos prácticamente todo el elenco del pueblo. Entonces, pues recuerdos súper bonitos y momentos pues inolvidables. Además, con cierto riesgo, ¿no? Porque empezasteis con musicales, que no es un género fácil. Sí. A ver, nos tiramos directamente a la piscina de primera porque, bueno, era una obra que nos gustaba. Yo estaba un poco obsesionado con ella. Bueno, nos pasamos un poco en aquella película famosa de Nicole Kidman con Ewan McGregor. Y bueno, pues se lo comenté la idea un poco a un par de amigos y se envalentonaron igual que yo. Empezamos a buscar a gente y la verdad es que fue un proyecto bastante complejo para ser el primero, o sea que sí. Hablamos de los musicales, pero habéis hecho sainetes, comedia, textos de Jardier Poncela. ¿Qué es lo que os atrae de estos géneros tan distintos? Pues a ver, empezamos por el musical porque creo que al final era un poco un género que abarcaba era un poco más mixto, que agrupaba todo lo que es la parte de música, que me gusta mucho. Para mí además la música es una parte muy fundamental dentro de las obras. Luego con el tiempo nos fuimos decayendo un poco en la parte de comedia y empezamos ya pues con algunos sainetes de Casona, de Antonio Casona, se llamaba así, Antonio Casona. Luego hicimos un intento también de comedia de Jardier Poncela, con Eloisa debajo de un almendro, que no pudimos ver el final, y bueno, luego ya nos fuimos abarcando un poco, o sea, prácticamente desde el musical que hicimos un par de ellos, el de Moulin Rouge y otro más, nos hemos decantado por la comedia porque al final, bueno, pues nos parecía el género que más nos atraía y que mejor respondía al público. Mantener una compañía activa en un pueblo pequeñito, como decías antes, y tan preocupados por la cultura, no debe ser sencillo, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis? Pues primero los retos económicos, que al final para cualquier tipo de proyecto, aunque la gente se piense que no, pues requiere un reto inversiones determinadas de dinero, también según cómo se plantea el proyecto. Pero bueno, en nuestro caso siempre, como bien has dicho, nos envalentonamos mucho con el primer proyecto y al final la inversión también fue grande. Entonces la inversión económica es lo más complicado, que al final pues tiramos de colaboraciones de empresas, ayuntamientos y luego sobre todo pues el tiempo que hay que emplear y no solamente el tiempo, sino que también el trabajo de gente que lo hace desinteresadamente, entre ellos madres de actores, y al final pues lo más complejo yo creo que es eso, y quitarle tiempo a gente para un proyecto que al final pues lo único que saca es la experiencia, porque económicamente no ganamos nada. Mencionabas a padres, madres, a personas que participan en el grupo. ¿Qué significa para vosotros que los vecinos de distintas edades vayan pasando por el grupo durante todos estos años?
Pues para nosotros es un privilegio porque al final cada uno aporta desde su edad y desde su experiencia aporta algo diferente y siempre enriquecedor al final para el producto final, que al final es la obra. Entonces pues siempre hemos intentado que cada uno aporte lo que pueda aportar. Por ejemplo, en el musical pues muchos padres y muchas madres pues nos colaboraron, sobre todo las madres nos ayudaron a temas de costura, algunos padres nos ayudaron a temas de escenario, de creación de algunas escenografías, incluso transportes o montajes que luego hacíamos. Entonces pues al final aunque en el escenario se vean a 10, 15 personas, pues al final detrás hay otra mucha gente. ¿Cómo responde el público del pueblo en el que vosotros vivís y de los cercanos? Porque me imagino que se acercarán o vosotros iréis a los pueblos cercanos. Sí, desde el momento de las producciones que hemos hecho, normalmente solemos hacerlas por pueblos de aquí, por cercanías, de pueblos de aquí cerca. Te podría decir que normalmente no mucho más lejos de 30 a 40 kilómetros de nuestra localidad. Solemos eso, pues intentar llevarlo por los cercanos y la verdad es que la gente del pueblo ha respondido siempre muy bien. Entre otras cosas, creo que, no sé si por gusto del teatro, que creo que sí es el caso en Torbiscal, pero sobre todo porque, por lo que te decía al principio, porque al final estamos compuestos por gente íntegra del pueblo y la gente pues viene a vernos. Hemos creado el gusto, yo creo que hemos creado también el gusto del teatro en Torbiscal al intentar, entre comillas, obligar a la gente a ver pues a su hermano, a su primo, a su hijo, y al final la gente también le pica el gusanillo y muchos de los que venían a vernos al principio ya no solamente vienen a vernos, sino que participan con nosotros. Como un elemento añadido que suele ser muy habitual y que nos soléis comentar muchos grupos, y es que en pueblos pequeños como los vuestros normalmente no hay opciones de ver otro tipo de teatro, ¿no? No, claro, al final nosotros depende, el teatro que podemos ver aquí, o sea, que venga a nuestro pueblo, al final son 2 o 3 compañías que vienen normalmente por subvenciones de bien diputación o bien de junta, pero que al final son 1 o dos producciones al año y a veces ni eso. Y para tenerlo más accesible, al final tienes que recurrir pues a espectáculos que de Don Benito, a lo mejor que ahora hay una cartelería un poco más extensa en cuanto a teatro, o ya a ciudades más grandes tipo Mérida, Badajoz. O sea que al final es un recurso bastante inaccesible para nosotros. ¿Estáis organizados dentro de alguna coordinadora a nivel de la provincia? ¿Cómo os organizáis? Trabajamos de manera independiente con la asociación, pero sí tenemos contactos con la Federación de Teatro y estamos intentando, bueno, al final también trabajar de manera independiente no es la mejor manera, o así lo veo yo. Intentamos pues contactar con Federación, con otros grupos de teatro, pues también por tejer un poco de hilos con otras compañías que nos ayuden también a retroalimentarnos al final. Entonces ahora de momento estamos gestionando, ya te digo, contactos con FATES, que es la Federación de Teatro de Extremadura, y bueno, nuestra idea también es intentar incorporarnos a redes de teatro y intentar meternos un poco dentro de todas las redes de teatros de Extremadura. Sí, porque imagino que queréis salir un poquito también de la zona, moveros a otras provincias, ¿no? Sí, nuestra idea no lo hemos hecho nunca, primero a veces por falta de tiempo y otras veces por otras cosas, pero sí es cierto que esta producción en la que estamos trabajando ahora está respondiendo bastante bien y bueno, nuestra idea o bien a través de contrataciones o bien a través de acceso a través de festivales de teatro amateur, que hay muchísimos a lo largo del año, pues queremos intentar este año poder mover el espectáculo incluso fuera de Extremadura. Un espectáculo que a mucha gente le sonará el título, La muerte accidental de un anarquista. ¿Por qué decidisteis apostar por una obra tan emblemática de Darío Fo? Pues primero te engañaría si te dije que fue elegida porque, o sea, elegida entre comillas, fue un poco inercia. La obra, o sea, ya conocía al autor Darío Fo porque habíamos hecho No hay ladrón que por bien no venga, también de él. Entonces ya me atrajo un poco el autor y la manera que tiene de hacer las cosas. Pero sobre todo vi una adaptación en internet que me llamó mucho la atención y además vi que a pesar de ser una obra no relativamente actual escrita, me refiero, trata de muchos de los problemas que hay hoy en día. Entonces, además los trata con comedia, que creo que es la mejor manera para transmitir el mensaje. Que al final transmitir el mensaje de una manera graciosa que parece que no llega, pero es la única manera en la que realmente llega. Y el mensaje es muy actual, o sea, a pesar de que la obra no es actual, el mensaje es muy, muy actual. Sí, porque hablamos de una obra que mezcla ese humor que comentábamos, pero también hay cierta crítica social y mucha ironía política, ¿no? Mucha. La obra critica mucho pues el abuso de poderes en ciertas esferas. Después, bueno, pues que los intereses de periodistas o de medios de comunicación que a veces no cuentan la verdad por medio de intereses económicos o por intereses sociales. Entonces todo eso está dentro de la producción y lo hace de una manera muy irónica y muy cómica
que hace que prácticamente en las 2 horas de espectáculo que tenemos el público se enganche a la obra, que es complicado enganchar 2 horas a un público, y además le llegue el mensaje perfectamente. Hablas de 2 horas, no es habitual ver grupos de teatro amateur ofreciendo obras de 2 horas con descanso. Esto pues no... duraba más, duraba más porque hicimos una adaptación, o sea, antes duraba casi 2 horas y media. El hecho de tener que hacer un descanso, ¿cómo se vive? ¿No corta un poquito el ambiente? A ver, pues era nuestro miedo porque al final corta tanto al actor dentro de su trayectoria, dentro de la obra, que ya se mete en el personaje de la historia, como al propio público, que el cortarle a veces es complicado volver a captarle. Pero después de experimentarlo, te puedo casi asegurar que además a público que normalmente no está muy acostumbrado a ver teatro, como hemos dicho en los pueblos, hemos captado su atención desde el minuto 1 y después del descanso le hemos vuelto a captar la atención. O sea que a pesar de que pensábamos que era complicado, o bien por la obra o por lo que sea, pero el público se engancha perfectamente después del descanso. ¿Alguna reflexión que os gustaría dejar con esta obra o simplemente que se diviertan los espectadores? A ver, lo primero que se diviertan, sobre todo creo que para nosotros lo más importante, que se diviertan y que, bueno, a través de un humor bastante irónico, pues sobre todo pasen un buen rato. Tiene a veces cierto humor un poco más básico, pero en general es un humor muy irónico y de pensar. Pero sobre todo las reflexiones que, como es tan actual, pues que nos dejemos un poco de fiar de lo que realmente vemos o nos cuentan y sepamos que después detrás de una posible verdad puede que haya una segura mentira. Entonces, al final la reflexión es un poco esa, que no nos fiemos de todo y que utilicemos un poco la lógica y no nos dejemos embaucar por mensajes y por cosas que nos venden medios de comunicación o políticos, de todos los colores y de todos los sabores. O sea, eso no es libre a nadie. Tengo entendido que a lo largo de este tiempo, desde que la estrenasteis, ha habido cambios en el reparto, ¿no? Sí, hemos tenido problemas. Al final, lo que te comentaba, en el pueblo tiramos de gente que lo tiene como un hobby y al final cada uno tiene su trabajo, su familia, su tiempo y sus cosas que van surgiendo. Entonces, por causas determinadas, pues tuvimos que parar prácticamente un año porque tuvimos que hacer una remodelación del elenco. Con la suerte, además, de que, bueno, el protagonista tiene muchísimo texto y gracias a Dios fue el único que salvamos, porque el resto creo que quitando otro protagonista más, los cambiamos prácticamente todos. Entonces, en una obra de 2 horas en la que prácticamente está hablando todo el rato, pues nos conllevó un esfuerzo importante. Aparte de eso, de que cada uno pues tiene su trabajo, su familia y al final esto no deja de ser un hobby. Hicimos una remodelación del elenco y fue uno de los motivos por los que paramos una temporada. Aparte de que intentamos también recortar el tiempo que, como te dije inicialmente, se iba casi a 2 horas y media. O sea, además de esas peculiaridades, dentro de la propia obra, los integrantes tienen que hacer varias funciones, ¿no? No solo interpretación, hay que hacer la dirección, que la llevas tú, el montaje, el sonido, o sea que lo tienes que hacer todo, ¿no? Sí, al final, como tenemos pocos recursos humanos, pues al final hay que repartirse un poco las tareas. Mi mentalidad un poco es que una compañía, un grupo tiene que funcionar un poco como el propio cuerpo humano. Cada uno, yo siempre le digo en plan cachondeo al grupo que cada uno tenemos que ser células de un cuerpo completo, cada uno tiene que cumplir su función. Hay a veces que cada uno tiene una función específica y hace su función y todo sale al final bien. Pero hay a veces que por falta de recursos, pues sí es cierto que hay ciertas personas que tienen a lo mejor que llevar por redes sociales interpretación y montaje, que al final no tenemos un equipo de montaje, un equipo de... Los que montamos somos los que actuamos y somos los que desmontamos y muchas veces los que manejamos sonido y iluminación, que es lo que tiene al final una compañía un poco amateur. Fruto de ese trabajo, he visto por las fotos que me habéis mandado en el dossier una interesante escenografía y un importante trabajo técnico, ¿no? Sí, a ver, la escenografía, como pecamos un poco a veces de poca experiencia y a lo mejor de ser quizás un poco más práctico, bueno, pues hemos elaborado una escenografía que quizás podría ser más transportable, pero bueno, al final queríamos darle también la parte de realidad a la escena y creo que para darle la realidad a veces hay que usar componentes reales. Entonces nosotros usamos 2 puertas reales, usamos una ventana real que para transportarla es a veces un infierno y peligroso porque muchas veces casi se nos rompe, pero para darle realidad al asunto no usamos cosas imaginarias, usamos cosas totalmente reales. Vamos a hablar un poco de los personajes. ¿Qué nos cuentas de ellos y sus nombres y los personajes que representan?
Bueno, pues juntamos un poco un equipo un poco variopinto, tanto de experiencias como de edades. Tenemos por un lado el personaje principal que tiene un papel que prácticamente a las 2 horas del espectáculo está hablando, a base de monólogos y de interacciones con otros personajes, que es Juan González, que es el protagonista, es el que hace de loco de la obra. Luego tenemos a gente un poco más mayor, no sabría decirte la edad porque no me acuerdo, pero es más mayor, que hay un personaje que hace de policía, de oficinista, que es un poco el que hace de nexo entre todos los personajes. Luego tenemos un par de la comisaria y el comisario de la oficina, que son Jesús Gómez y Marta Robles, que hacen de comisario. Y finalmente uno de los inspectores de la oficina, que es el primero que recibe al personaje principal, José Antonio, que nosotros le llamamos Xavi, por su parecido al futbolista. Y es el que toma el primer contacto con el personaje al inicio de la obra. A ver, como ya te digo, pues quitando a Juan y al personaje principal, y yo creo que el resto son todos, pero bueno, y Esther, que es una periodista, perdón, que se me olvidaba Esther, que es la periodista que viene un poco a desmontar el caso. Quitando a Esther y Juan, los demás son todos, o sea, es la primera producción que hacen. Juan y Esther sí llevan conmigo desde el principio prácticamente. Eso en cuanto al equipo artístico, que son actores. Luego técnicos, pues hay otros tantos. Todo un trabajo muy coral, ¿no?, el que lleváis a cabo. Sí, como te decía al principio, al final yo creo que actuamos un poco, pues eso, cada uno tiene su función, pero al final todos aportan, o sea, si cada uno cumple su función, todos aportan al producto final. Y bueno, pues como te digo, toda esta gente, toda la parte artística que están en el escenario, pero que detrás pues estamos como unas 6 o 7 personas más del equipo técnico, que son importantísimas pues para montar, para revisar que la escenografía esté completa, para ver si hay alguna cosa que no esté bien puesta o esté deteriorada. Para el vestuario, llevamos incluso también gente de sala pues por ayudar a dar lo que son los papeles informativos de la obra. Intentamos pues hacer un trabajo muy en grupo. ¿Cuántas representaciones habéis podido tener de esta obra? Pues con Muertas sin entrada anarquista hicimos un estreno y el reestreno después del cambio de elenco y de adaptación en Torbiscal. Luego estuvimos en la localidad de Vivares, también cerquita de aquí de Torbiscal. En Villar de Rena, que estuvimos en mayo. Y en Cargalia, que estuvimos también el día 31 de mayo. Y bueno, tenemos algunas fechas más todavía pendientes de este año que están cerradas. O sea, este año con las anteriores son unas 5 fechas este año, más los 2 estrenos de Torbiscal. ¿Notáis cambios en la aceptación que tiene el público en las diversas localidades o todo el mundo no os lleváis sorpresas si os encontréis un público muy, muy uniforme? A ver, de momento algunos públicos ya los teníamos tanteados, porque otras veces, por ejemplo, Vivares ha sido un público nuevo, el público de Villar de Rena ya le conocíamos, entonces a veces sí es cierto que para mí el público es muy importante porque al final, según el feedback que tenga el público, también actúa el propio actor, aunque no debería ser así, pero a veces, bueno, si el público responde bien, pues el actor siempre se crece. Y el público, por ejemplo, de Villar de Rena, que aparte de ser muy respetuoso, muy receptivo, pues sí le conocíamos. En Cargáligas y Vivares no, pero la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa porque al final han sido públicos muy respetuosos y que han respondido muy bien con la obra. Entonces, de momento, los 2 públicos nuevos que no conocíamos han tenido muy buen feedback y todos han sido muy uniformes, tanto en el comportamiento, que para nosotros es esencial. Al final, yo creo que una persona que va al teatro tampoco tiene que estar callada, pero sí guarda el silencio y respeto también a los actores. Y estas 3 localidades, incluyendo Torbiscal, por supuesto, han sido bastante respetuosos y bastante receptivos. Sí, porque una de las cosas buenas que tienen los grupos de teatro amateur es que luego suelen pues bajar al patio butacas, a hablar con la gente, ¿no? ¿Qué os cuenta la gente? Pues nada, de momento la gente muy, muy contenta. Hay a veces que vienen familiares, que se acercan a los familiares, o incluso a veces gente que no conocemos de nada y vienen a darnos la enhorabuena. Pues eso, muchas veces, pues cuando acabamos, nosotros no somos a lo mejor, las compañías más profesionales, pues no, se meten en su camerino, se cambian y al final es una función más. Pero nosotros lo hacemos un poco también más especial y nos gusta, pues cuando acabamos, saludamos al público y directamente nos bajamos porque, bueno, pues están ahí pues compañeros nuestros, familiares o incluso alguna persona del público que no conocemos que viene a darnos la enhorabuena. De momento nadie nos ha puesto una crítica grande al menos, pero bueno, entiendo que al final pues para gustos los colores, cada uno tiene su gusto.
Vamos a ir acabando y hablando del futuro. Después de tantos años vinculados a la comedia, ¿os planteáis explorar el drama? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué nos puedas adelantar? Pues no lo sé porque mis compañeros del grupo siempre me intentan tentar un poco para ir metiendo boca en nuevos proyectos. Yo ahora mismo, pues bueno, por temas personales, porque tengo otros proyectos personales, pues no me puedo aventurar a proyectos nuevos. Pero sí es cierto bueno, que de aquí a 1 o 2 años o 3, quién sabe, sí estoy dispuesto a tantear algún otro tipo de proyectos. Y sí es cierto que llevamos mucho tiempo haciendo comedia y algunas historias dramáticas me tientan hace tiempo y no se me quitan de la cabeza. Pero bueno, al final, como de momento seguimos con esta producción, no hay nada en mente, pero es posible que en un futuro, no sé si próximo o lejano, el drama entre a formar parte de las nuevas producciones. Aunque sí es cierto que es otro estilo y otra manera de llevarlo. Y hay que tener a veces ciertas dosis de atrevimiento, ¿no? Porque uno cuando se encuentra muy cómodo con la comedia suele costar dar ese salto. ¿Y qué pasará? ¿Qué nos dirá la gente que nos conoce? Claro. A ver, al final, de los actores más veteranos que tenemos, que son Juan y Esther, creo que Esther, no estoy seguro, pero yo sé que Juan sí ha hecho varios dramas, o sea, está metido un poco más en el drama. El resto, al final, como son nuevos, al final quizás sean un poco más polivalentes porque se pueden transformarle un poquito. Pero al final el drama no tiene nada que ver con la comedia y aunque es muy difícil hacer reír, el drama, para que interese, a mi gusto tiene que ser bueno y muy completo. Es una opción, es decir, hay historias que están ahí pendientes que quieren entrar, pero de momento, a futuro próximo, de momento no hay novedades. Muy bien, pues Agustín, no sé si quieres añadir alguna cosa más que se nos haya olvidado. Pues no lo sé, simplemente, bueno, pues sobre todo daros las gracias por darnos la oportunidad de tener un altavoz para que la gente nos escuche y sepa lo que hacemos, se anime incluso a participar y bueno, también para poder abrirnos un poco más lejos y nada, sobre todo agradeceros eso, darnos la oportunidad de que se nos escuche un poco más lejos y nada, animar a la gente a que haga teatro, que el teatro es buenísimo. Pues ahí quedan tus palabras. Os deseamos lo mejor en las próximas actuaciones de Muerte Accidental de un Anarquista, en los próximos proyectos y os seguiremos la pista. Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias. Dedicamos la segunda parte de nuestro podcast a hablar del Festival Nacional de Teatro Aficionado Antonio Morillas Rodríguez de Dos Hermanas, porque ya se han publicado las bases. Y para ello tenemos con nosotros a Antonio Morilla, que es uno de los organizadores. Un saludo, Antonio. Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Además de vuestra actividad como compañía, de la que hablaremos en el mes de septiembre, en una edición dedicada especialmente a vuestro grupo, el colectivo de teatro Vista Azul de Dos Hermanas tiene otra faceta muy importante y es la organización de este festival que decíamos antes, el Festival Nacional de Teatro Aficionado Antonio Morillas Rodríguez, que ya alcanza su 20ª edición. ¿Qué significa para vosotros llegar ya a esta cifra? Pues para nosotros es un orgullo el que un festival que nació, como dices, hace 20 años ya, aquí en Dos Hermanas, con idea de dar a conocer el teatro aficionado español, que haya llegado a tan lejos y que se haya asentado como uno de los festivales importantes del panorama, pues nos llena de orgullo, nos llena de mucho orgullo. 20 ediciones evidentemente no se cumplen por casualidad. ¿Cómo recordáis los primeros pasos del festival y cómo ha evolucionado hasta convertirse en una referencia dentro del teatro aficionado? Los primeros pasos fueron una locura. Fue idea de Antonio Morillas, que era el director de la compañía y el que creó el festival, que ahora lleva su nombre por homenaje. Tuvo la idea de organizar el festival, habló con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, habló con varias personas, movió hilos por todos sitios y recuerdo que las primeras ediciones eran un caos porque las solicitudes se hacían por correo, tenían que llegar, enviaban las visualizaciones, se enviaban en DVD, teníamos que vernos todas las visualizaciones una tras otra, o sea, eso no terminaba nunca.
pero con una ilusión tremenda y con unas ganas de hacerlo impresionante. Y dentro de ese desarrollo y de las cosas que han cambiado, una de las cuestiones importantes es que tenéis el sello de calidad de escena amateur. ¿Qué supone este reconocimiento y qué nivel exige a la organización y a las compañías participantes? Pues para nosotros es un empujón grande que Fenamater nos concediese, si no recuerdo mal, creo que fue en 2014, el sello de Fenamater a los festivales. Requiere una serie de requisitos, ¿no? En tanto a organización y a cuantía mínimas que se le dan a los grupos participantes que la verdad que desde entonces creemos que verdaderamente que es necesario esos mínimos y además los vamos supliendo con otro tipo de cosas o superando esas marcas para que los grupos se sientan en casa, puedan venir sin problema ninguno y que muestren aquí lo que son capaces de hacer. Hablamos de un festival abierto a grupos de teatro no profesionales de todo el estado. ¿Qué buscáis cuando seleccionáis las obras participantes? ¿La calidad, la variedad, el riesgo, las nuevas propuestas, un poco de todo? Yo creo que es un poquito de todo. No solo calidad hay en muchísimos grupos, muchísimos montajes, hay una calidad tremenda. Pero sí, últimamente nos estamos centrando en cosas variadas, estamos centrándonos en búsqueda de nuevas formas de hacer teatro, pero sin perder también esa parte clásica y ese teatro de toda la vida, el teatro de pueblo, de pequeña ciudad también que nos llene, como nos llena incluso, como nos puede llenar las nuevas ediciones o las nuevas formas de hacer las cosas. En la próxima edición, según leemos en las bases, creo que van a ser 6 compañías las seleccionadas para competir sobre el escenario del Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero. ¿Cómo suele ser el proceso de selección entre tantas propuestas que recibís? Pues somos un grupo de selección, es decir, el jurado lo que hace es yo como director, pues les envío las propuestas, ellos las visualizan y demás, y luego hacemos una serie de reuniones en las que ponemos en común las impresiones de cada una de las solicitudes que llegan. Eh, y de ahí, pues termina saliendo la selección de 6, más 3 o 4 que suelen terminar como reserva. Vosotros que tenéis que visualizar todas estas obras, tendréis una idea muy clara sobre el nivel del teatro amateur o aficionado en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, hay que darle también, hay que decir que hay que darle un poquito el sitio a todo el mundo, que hay compañías que están empezando, pero que no dejan de tener un nivel bastante bueno. Y compañías que están muy asentadas, que es verdad que te las ves repitiendo a lo mejor con otros montajes en años posteriores y demás. Pero es eso, no nos centramos en compañías que tienen ya un bagaje, sino que buscamos incluso también otras compañías que tienen bastantes cosas que decir y que mostrar y que a lo mejor no han tenido esa oportunidad de ser escuchadas todavía. A lo largo de todos estos años habrán pasado muchas compañías por Dos Hermanas. ¿Qué creéis que se llevan los grupos cuando participan en vuestro festival? Tenemos casi la certeza de la forma en la que los recibimos aquí, porque el público nazareno, que es el público de aquí de Dos Hermanas, los recibe con muchísimo cariño, mucha atención y con muchas ganas. Y suele ser general el sentimiento de que se han sentido muy arropados, que se han sentido muy como en casa.
Los grupos locales también tienen cierta presencia dentro del festival, tengo entendido. Es importante, ¿no?, que este encuentro no solo traiga obras de fuera, sino que también sirva de escaparate del teatro hecho en Dos Hermanas, ¿no? Por supuesto, no podemos perder el sentido de que el festival está hecho en Dos Hermanas para gente de Dos Hermanas con gente que viene hacia a Dos Hermanas. Entonces, eh, el tener presencia, aunque sea fuera de concurso, el tener presencia de grupos locales que muestren su trabajo, que muestren sus montajes, para nosotros es muy, muy importante. Otra de las peculiaridades que no todos los festivales y los certámenes de estas características suelen tener es que lo lleváis a cabo en dos escenarios, ¿no? El Teatro Municipal y el Teatro del Centro Social. ¿Cómo funciona esto? Porque la verdad es que es una apuesta importante, ¿no?, a la hora de poder diagnosticar el trabajo de las compañías amateur. Sí, bueno, es la división entre los que son los grupos que entran en concurso, que actúan en el teatro municipal, y los que actúan fuera de concurso, que son los grupos locales, que actúan en el Club Social y Deportivo Vista Azul, en el teatro del Club Social, pero todos con entrada gratuita y dentro de la programación del festival. No vamos a entrar en detalle en las bases, que las publicaremos, enlaces en nuestra página web, aunque ya también están publicadas hace algún tiempo, pero entiendo que ha crecido la profesionalización del teatro aficionado en todos estos años, ¿no? Por lo que os costará, me imagino, hacer una selección tan importante, ¿no? Cuesta la vida, nos cuesta la vida a todos los años el hacer la reunión y decir, oye, mira, estas son las propuestas más importantes o estas son las propuestas que he creído más convenientes o que he creído. Nos lleva un tiempo bastante curioso, ¿eh? No es fácil, no es para nada fácil porque son creo la última que superaron las 160 solicitudes y de 160 solicitudes quedarte con 9, 10 es muy, muy complicado. ¿Cómo es la relación que se crea entre los grupos durante esos días? Aunque me imagino que solo se encontrarán en el día de la entrega, pero entiendo que es un punto de encuentro además de ser una competición, ¿no? Sí, no deja de ser un festival competitivo, pero al final lo que es la entrega de premios y la copa que se ofrece después es un punto de intercambio de opiniones, intercambio de experiencias con grupos que no solo con grupos locales, con los grupos que vienen a participar, sino también grupos participantes de diferentes sitios que a lo mejor han estado siguiendo el festival, han estado siguiendo a ese tipo de grupos y te encuentras aquí y se crean unos lazos de amistad importantes, ¿eh? Nos interesa saber la reacción del público, cómo acepta vuestras propuestas y la participación de los distintos grupos del público de Dos Hermanas. Tenemos un público muy fiel, muy, muy fiel. O sea, es rara la vez que una representación, ya sea dentro del concurso como fuera de concurso, tenga poco público. Y además el público suele estar muy, muy entregado. Pues muy bien, te dejamos los últimos segundos de nuestra entrevista para que invites a los grupos a que se apunten, aunque luego va a suponer más trabajo. No pasa nada. Son bienvenidos perfectamente al festival. A quien quiera, al grupo que quiera participar, ya sabe que tenemos la web festivaldhteatro.es, donde van a encontrar las bases, van a encontrar el link para que les lleva al formulario de participación. Todo se hace online, muy facilito. Y nada, tienen de plazo hasta el 18 de agosto para entregar sus propuestas y esperamos verlos por aquí, por los escenarios nazarenos.
Muy bien, Antonio, pues gracias por habernos comentado todas estas cuestiones en torno a ese Festival Nacional de Teatro Aficionado Antonio Morilla Rodríguez, y te emplazamos a septiembre para poder hablar más en concreto de vuestro grupo, el colectivo de teatro Vista Azul de Dos Hermanas. Muchísimas gracias, Javier. Y de esta manera finalizamos la edición de hoy de nuestro podcast, que como os decíamos va a ser la última durante esta temporada porque nos metemos en verano y la actividad del teatro amateur también se merece su descanso. Pero mientras tanto os animamos a que nos sigáis en las redes sociales, así como en nuestra web, y también os invitamos a que nos enviéis vuestras propuestas para participar en nuestro podcast, así como toda la información que tengáis sobre vuestras actuaciones y vuestras actividades. Nosotros nos volvemos a ver en septiembre.